El desierto, un instrumento purificador. Yo creo que el nombre dice mucho, y si bien es cierto que el libro de la Biblia que se va a estudiar es el libro del Éxodo, no es menos cierto que en la aplicación de las enseñanzas, ahí estaremos nosotros. Porque nosotros hemos pasado, cada uno de nosotros ha pasado en diferentes momentos por un desierto, o está pasando, o si usted está pensando, bueno, yo no soy de esos que pasan por desierto, no se preocupe, que usted pasará. Los desiertos llegan a nosotros o nosotros llegamos al desierto. A nadie le gusta el desierto, nadie quiere un desierto, nadie desea un desierto para la otra persona, pero la realidad es que ninguno de nosotros ha crecido como debe crecer sin pasar por un desierto. En otras ocasiones le llamamos a esos tiempos valles. Nosotros no crecemos en las montañas. Bueno, yo no quiero decir que no crecemos, no quiero sonar hiperbólico, pero nosotros crecemos de una manera a un ritmo mucho más acelerado y con una profundidad mucho mayor, conforme al tamaño y a la duración del desierto por donde pasamos. Y una buena ilustración de eso fue la vida de Moisés, 40 años en el desierto. Hay algo purificador en la arena, en el calor, en la soledad. Y no es porque Dios sea un Dios que disfruta el tormento de sus hijos, como yo voy a tratar de demostrar en esta clase introductoria. Dios es completamente opuesto a lo que algunos incluso piensan que Dios es. Y eso yo creo que queda ampliamente demostrado, no solamente en el libro del Éxodo, sino a través de todo el Antiguo Testamento. A la verdad, y me ha tocado hablar un poquito de esto en diferentes ocasiones, la verdad es que yo no sé cómo el Dios que la gente llama del Antiguo Testamento se ha llevado una mala reputación, porque si hay algo que yo sé, y gracias a Dios que tengo maestros más viejos que yo que han ido delante, que han podido decir esto con mayor autoridad, es que en ningún otro lugar de la Biblia tú puedes ver el carácter de Dios mejor demostrado que en el Antiguo Testamento. Es una cosa extraordinaria cómo Dios despliega su carácter en el Antiguo Testamento, hasta tal punto que alguien como R.C. Sproul hoy dice que él cree que la mayoría de las predicaciones debiéramos hacerlas del Antiguo Testamento por la manera como el carácter de Dios es desplegado de una forma tan increíble en esa parte de la Biblia. Yo no creo que ese sea el caso en cuanto a hacer la mayoría de nuestra predicación desde el Antiguo Testamento, pero yo creo que lo que él está tratando de comunicar sí es cierto. Y en el libro del Éxodo, el carácter de Dios sale a relucir de una manera extraordinaria y yo quisiera hablar un poquito de eso. Pero antes yo quisiera comenzar mencionando, entre otras cosas, cuál fue el propósito del desierto. Dios dice claramente, y no queremos distorsionar eso que Dios dice, que Él le dio instrucción a Moisés que le dijera a Faraón que dejara a su pueblo ir al desierto para que me sirva. En algunas traducciones de la Biblia dice para que me adore. Pero, de manera que usted tiene que recordar eso, esa fue la función del desierto conforme a las palabras de Dios. Pero, por otro lado, Dios quería sacar al pueblo al desierto. Quería sacar al pueblo de Egipto, del politeísmo y del paganismo de Egipto, donde iba a ser imposible santificar al pueblo. Dios siempre nos ha sacado a lugares fuera de nuestra cotidianidad o de lo familiar para hacer un mejor trabajo en nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros probablemente puede dar testimonio de eso. Abraham fue sacado de su tierra y de su parentela para hacer un mejor trabajo. Y a veces Dios hace eso aún en medio de nuestro propio territorio y de nuestra propia iglesia, pero nos pone a través de circunstancias que son como desiertos que pasamos viviendo en el mismo lugar, que son momentos extraños, momentos distintos a los que estábamos acostumbrados a vivir, y en términos prácticos, esos son nuestros momentos de desiertos donde Dios nos ha sacado a otro espacio que antes no habíamos estado ocupando. Lo que Dios quería hacer luego de sacar al pueblo al desierto, o sacar al pueblo de Egipto, es sacar a Egipto de adentro del pueblo.
de la mente del pueblo, del corazón del pueblo. Y eso fue prácticamente imposible. Hasta el punto que hubo que enterrar una generación entera porque Egipto no salía de ellos. Y cuando esa generación quedó entonces sepultada bajo la arena, entonces se pudo entrar a la tierra prometida, porque prácticamente fue imposible sacar a Egipto de la mente y el corazón. Y eso pasa en la iglesia hoy en día, que muchas veces Dios nos ha lavado ya con la sangre de Cristo, hemos nacido de nuevo, pero sabes que la mente secular, la mente que duda de Dios, la mente que sigue confiando en los parámetros humanos, la mente que sigue deseando las cosas terrenales y pecaminosas, nos siguen arrastrando y como que el mundo no acaba de salir de nosotros. De manera que este curso, no sé exactamente cómo el pastor Pepe lo va a estar liderando, pero yo creo que con toda probabilidad él va a estar tratando de aplicar el Éxodo a nuestras vidas de una manera que nosotros también podamos sacar de nosotros el Egipto que todavía permanece con nosotros. Y una realidad es que lo opuesto del desierto sería el pasto verde, el rocío, la lluvia, el agua, momentos o tiempos y lugares fáciles de convivir. Esas cosas lamentablemente no rompen nuestros hábitos pecaminosos. Eso yo puedo decirlo a título personal en mi propia vida, y yo creo que cada uno de nosotros pudiera afirmar eso si somos honestos, y lo podemos decir por las experiencias en consejerías. La realidad es que no hay nada más purificador que el fuego. De hecho, en el Nuevo Testamento esta es la imagen que es usada. Nuestra fe es probada por el fuego. Y en el Antiguo Testamento el desierto yo creo que es una buena imagen para pensar en eso. Habiendo dicho todo eso, yo quiero que recordemos que la razón por la que Cristo vino obviamente fue para darnos libertad. Pero una vez libertados del pecado, Él desea que nosotros tengamos una vida abundante. Juan 10:10. Esa abundancia de vida, lamentablemente, y nada de lo que yo pueda compartir esta noche, y ojalá lo puedan tomar así cada vez que estamos compartiendo, y pienso que probablemente sea similar en cada uno de los pastores. Ninguna de las cosas que estamos tratando de comunicar tiene la intención propicia de acusar a nadie, aunque a veces nos sentimos acusados, pero no acusa la verdad, no acusa, por así decirlo, el Espíritu Santo, la conciencia, etcétera, etcétera. Y quería decir eso como un preámbulo a lo que voy a decir ahora. Y es que la mayoría de los hijos de Dios no viven la vida abundante. Una vida abundante que ya fue comprada, un pago que ya se hizo. Y no vivimos la vida abundante porque tenemos muchas veces ciertas distorsiones en nuestras mentes que nos hacen creer lo que realmente no es. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de una vida de santidad, una vida piadosa, y hablamos de esfuerzos incluso que son necesarios, como a veces levantarte en contra de tu voluntad a leer la palabra, como orar cuando no tienes el deseo. Cuando hablamos de esas cosas, nos parecen que esas cosas esclavizan. Yo quería decir esta noche que en realidad la vida de santidad no es la que esclaviza. No es el sofocar los deseos de la carne, como Pablo mismo hablaba que disciplinaba a su cuerpo, lo que esclaviza. No, lo que esclaviza son las prácticas de pecado, y lo que produce en nosotros entonces falta de llenura del espíritu y de gozo y de abundancia es vivir las consecuencias que el pecado ha arrastrado en nosotros. Pecado que tiene diferentes colores, diferentes duraciones, de diferentes formas de expresarse, pero que al fin de cuentas son patrones pecaminosos. Yo creo que nadie que está aquí quisiera, por así decirlo, morir enterrado en la arena. Cuando digo enterrado en la arena no quiero decir habiendo perdido la salvación. Yo creo que ustedes, si tienen tiempo con nosotros, entienden que nosotros no creemos que la salvación se pierde, pero yo quisiera usar la ilustración y decir morir y entrar en gloria sin nunca haber disfrutado en este lado de la gloria, la abundancia de vida, y entonces como que morimos en la arena de este lado de la gloria, fruto de amarguras, pecados o hábitos pecaminosos como culpar al otro, la mujer que me diste, la serpiente, experiencias del pasado de la cual no acabamos de salir,
presa del ritualismo. ¿Qué yo quiero hablar qué yo quiero significar con ritualismo? No somos paganos para hacer rituales, pero ritualismo implica que voy a la iglesia el miércoles, voy el domingo y tengo como un ritual de esa cosa, pero hago eso de forma mecánica, pero en realidad el que yo disfrute eso no es como pesado, venir el miércoles, orar, recibir una instrucción, lo hago como disciplina, pero me es pesado. No queremos que nada de eso sea lo que nos entierre en la arena o presa de la crítica o nada por el estilo. De manera que el desierto es como un camino a traernos o a llevarnos a la vida abundante que Cristo compró y que Él quiere que tú y yo disfrutemos. Ahora, el desierto hace cosas de nosotros y pudiéramos hacer una lista larga. Yo simplemente voy a mencionar 3, 4 o 5 de esas cosas, pero definitivamente el desierto desarrolla paciencia porque cuando escasea el agua, en este caso, cuando escasea el gozo, cuando escasea la fortaleza, para yo permanecer ahí sin desviarme de la fe, yo voy a tener que desarrollar paciencia. El desierto desarrolla gratitud, porque yo aprendo a ver en medio del desierto, como pudiera ser el caso de los judíos. ¿Sabes qué? No me voy a fijar tanto en toda la variedad de alimentos que no tengo, sino en el maná que tengo todos los días sin trabajar. No me voy a fijar tanto en lo que carezco, sino en los zapatos que tienen 20 años y no se acaban, o las sandalias y no se acaban de gastar. O en la ropa que le está pasando la misma cosa, o en la nube que nos cubre y nos protege. Entonces yo comienzo a descubrir manifestaciones de la presencia de Dios que han estado ahí como no solamente para protegerme, sino como símbolo de o forma de Dios decirme, yo estoy contigo. Tú estás en el desierto, pero tú no estás solo, yo te estoy acompañando, a ti no te falta mi presencia, y si tú quieres señal de eso, mira, aquí está, en el caso de los hebreos, ¿verdad? Aquí está mi nube, aquí está el fuego en la noche, tus zapatos no se consumen, aquí está el maná, esas son las evidencias que estoy contigo. Nosotros tenemos otras evidencias en nuestras vidas. El desierto definitivamente que desarrolla dependencia de Dios, fe, confianza, porque para tú atravesar por una situación difícil, muchas veces lo único que tú tienes es a Dios. Y entonces esa dependencia y fe de Dios que teníamos, pero no en suficiente grado, que teníamos, pero que era un poco intermitente, ya subía, ya bajaba, Dios quiere perfeccionar eso o mejorarla hasta el punto que hay una estabilidad de esa confianza y de esa fe. Y luego el desierto nos ayuda a desarrollar gozo incondicional. Yo creo que hemos oído mucho del amor incondicional y como que no hemos oído suficiente del gozo incondicional. Y el gozo incondicional es el que yo leo que el apóstol Pablo experimentó cada vez que leo acerca de su vida. Es un gozo que no me lo pueden robar las circunstancias y la razón por la que en el caso del apóstol Pablo, yo no voy a hablar de mí porque Pablo es que realmente ha podido plasmar esto con lujo de detalle, pero la razón por la que el gozo puede ser incondicional y no producido por las circunstancias es cuando el gozo que tengo tampoco me lo han dado las circunstancias. El gozo se va con las circunstancias cuando el gozo ha sido producido por las mismas circunstancias. Al cambiar las circunstancias, cambia el gozo. Usted pudiera decir, pastor, pero es que somos humanos. Yo sé, yo he estado ahí. Pastor, pero usted se le ha ido el gozo de vez en cuando, porque alguien me ha dicho, me ha contado, usted me ha dicho, sí, pero fue por la misma razón. Pero en el caso del apóstol Pablo, yo lo veo y o más bien lo leo con gozo fuera de la cárcel y dentro de la cárcel, dentro del barco y en alta mar. Lo veo entonces en desnudez, en escasez, con hambre, con frío, con dificultad para dormir. Y lo veo con gozo, porque ninguna de esas cosas cuando él la tenía eran la fuente de su gozo. El autor de Hebreos entonces nos dice en 10:13, porque tenéis necesidad de paciencia, eso es lo que el desierto desarrolla, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Notas cómo Dios dice, te voy a dar la promesa? Tú no te vas a ganar la promesa, ya yo te la hice. Pero yo quiero que entiendas que el recibir la promesa necesita un administrador de la promesa. Si no tengo un buen administrador de la promesa, si estoy usando la promesa en sentido amplio, porque hay una promesa de la vida eterna que no la voy a perder. Pero eso que Dios quiere darme. Entonces, si no
si no tengo un buen administrador de la promesa, me va a dañar la promesa. Tú necesitas paciencia. Y necesitas no solamente paciencia, sino que necesitas haber vivido, encontrado, hecho la voluntad de Dios. Entonces, cuando hayas hecho la voluntad de Dios, y tengas paciencia, dice el autor 10:36, entonces tendrás la promesa. Y en ese mismo sentido, entonces el desierto nos prepara para recibir mayores bendiciones de parte de Dios. La mayoría de nosotros sabemos vivir o manejar la abundancia. Si a usted nunca le falta dinero, nunca tiene necesidades materiales, nosotros probablemente podemos manejar eso con relativa facilidad. Probablemente no entremos en problemas de hábitos pecaminosos que no debiéramos cosechar o comprar con el dinero que tenemos, pero probablemente nos vamos a encontrar gozosos porque nunca tengo un problema. Pero bien se ha dicho que por cada 100 personas que saben manejar la prosperidad, o la adversidad, perdón, déjame cambiar lo que estaba diciendo, porque me trastoqué. Nosotros pensamos que podemos manejar la prosperidad. Y por ahí era que yo me estaba deslizando. Pero si lo piensas bien, Salomón, el hombre más sabio que Dios haya creado y que vaya a crear, no la supo manejar. Se desvió. Sin embargo, la adversidad, nosotros como que podemos manejarla mejor. Por cada 100 personas que manejan la adversidad, hay uno que sabe manejar la prosperidad. En otras palabras, muchas veces para yo manejar la prosperidad, la abundancia, yo necesito haber pasado por el desierto. Porque hasta que no he pasado por el desierto, la abundancia de cosas tienden a producir lo que produjeron en Salomón. Y es olvidarme de Dios, porque la abundancia captura mi corazón. Y el desierto entonces actúa como un instrumento purificador. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, 67. Antes de mi aflicción yo me descarrié. ¿Cuándo ocurrió el descarrío? Antes de mi aflicción, no después de. No fue la aflicción que me llevó a descarriarme. Quizás fue la aflicción que me trajo después de haberme descarriado. Y el salmista está tratando de comunicarnos algo importante, y es que muchas veces el desierto es lo que nos trae realmente a donde Dios nos quiere en el primer lugar. Habiendo dicho todo eso a manera introductoria, entonces vamos a ver un poquito acerca de el Éxodo propiamente dicho, el libro del Éxodo, la historia, y comenzar a ver el carácter de Dios ahí. Y la razón por la que quiero hacer eso es porque en el Éxodo, en el desierto, hay circunstancias difíciles que ocurren que pudieran darnos la impresión incorrecta de ese Dios. Y esta noche yo quiero dejar claro quién es el Dios del Éxodo en quien nosotros debiéramos confiar. Vamos a comenzar en el libro del Génesis, que ya comenzaba a apuntar hacia el Éxodo, Génesis 15, del 13 al 16. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios advierte, predice a Abraham lo que va a ocurrir. Su descendiente, Abraham, Isaac, Jacob, ellos van a llegar a Egipto, van a llegar a una tierra y ellos van a ser esclavizados. Y ellos van a permanecer allí 400 años como esclavos. Después de esos 400 años, en la cuarta generación yo lo voy a sacar de allí. Y yo lo voy a llevar a la tierra prometida. Pero yo no lo voy a llevar antes, porque yo estoy esperando que en esta otra tierra, donde habitan estos amorreos, yo estoy teniendo paciencia con ellos, yo estoy teniendo misericordia con ellos, pero cuando su maldad o su iniquidad llegue a su apogeo, que yo decida juzgarlos, entonces yo lo voy a entrar a la tierra prometida, y cuando ustedes entren, ustedes van a despojar a los amorreos de sus tierras, de manera que ahora tú puedes ver que cuando Dios trae al pueblo judío a la tierra prometida, no es este Dios sangriento, cruel,
que se le importa llevarse a todos los amorreos por el medio para beneficiar a su pueblo. No. Dios tiene 400 años esperando por esta gente que dejen su iniquidad, que dejen su pecado. Pero cuando llegue a su punto cumbre, yo entonces voy a hacer que mi pueblo avance y mi pueblo será de juez, como castigo, como disciplina para ellos. Tú comienzas a ver el carácter de Dios ya anunciado. En vez de ver a un Dios que está trayendo a un pueblo que va a avasallar a otro, tenemos que ver a un Dios que esperó 4 siglos por una generación para que se arrepintiera y no lo hizo y luego le juzgó. Entonces el Éxodo tiene ese trasfondo, una espera larga que tenía que ver con la iniquidad de un pueblo que no había llegado a su punto cumbre para Dios llevar a su pueblo hasta allá. Cuando nosotros revisamos el libro del Éxodo, el tema, si tuviéramos que escoger uno solo, es la redención. El pueblo que está esclavizado en Egipto es sacado a la libertad, redención del pueblo, ese es el tema. Pero dentro de ese gran tema, entonces encontramos un par de otros temas importantes. Está la vida moral del pueblo, dada por los 10 mandamientos, y está lo que es el aprendizaje de cómo adorar a Dios. De hecho, en la frase, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva, algunas traducciones dicen para que me adore, el tabernáculo y todas las instrucciones que tenían que ver con el tabernáculo iban a instruir al pueblo de cómo adorar a ese Dios que es santo, que es uno de sus atributos, una parte importante de su carácter. De manera que ahí nosotros también tenemos instrucción. Ahora yo quiero mostrar en esta primera noche de qué manera Dios elige a Israel y de qué manera Dios se refiere a Israel, porque en la manera como Dios se refiere a ese pueblo, y nosotros hoy somos el pueblo de Dios, de esa misma manera yo debo comenzar a ver a mi Dios en términos de cómo Él es. Entonces en el desierto, que es el estudio, ¿verdad? Usted necesita aprender a ver a Dios como Él es para sentirse seguro en ese Dios y aumentar su confianza. En primer lugar, Dios llama a Israel mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Éxodo 4:22. Eso es una denominación o un calificativo extraordinario para una nación en conjunto, mi hijo. Y si Israel va a ser mi hijo, eso implica que yo soy su padre. Ya yo tengo una idea de quién Dios es o qué Dios estaría dispuesto a hacer por su pueblo, porque ¿qué no haría un padre extraordinario por su hijo? Pues en esa simple denominación o calificativo ya yo tengo una idea de cuánto Dios haría por ellos. El deseo de Dios expresado en el Éxodo con claridad, expresado en toda la Biblia, es morar con su pueblo. Lo extraordinario es que tú puedes comenzar en Génesis y terminar en Apocalipsis y hay un deseo persistente, casi obsesivo de parte de Dios, en el buen sentido, usa la palabra obsesivo, de morar con su pueblo. No importa si es en el jardín del Edén, donde Él está ahí morando en medio de su creación, o en el Éxodo, después que ellos han sido expulsados del jardín y Dios dice, yo quiero un tabernáculo, y quiero que me lo coloquen en el centro donde yo voy a morar en el tabernáculo, porque yo quiero morar con mi pueblo. Y si tú continúas eso, ¿verdad? Luego es la morada en el templo de Israel propiamente dicho. Y cuando ese templo es destruido, Jesucristo viene y entonces ahora Jesucristo es la morada del Padre, la plenitud de la divinidad moró en Él. Y cuando Cristo se va, Él nos envía el Espíritu Santo para que more en nosotros y con nosotros. Y luego entonces cuando morimos pasamos a la presencia de Dios. Hay un deseo obsesivo de Dios de morar con su pueblo. Yo tengo que ver el carácter de Dios de esa manera en el desierto. Dios queriendo morar conmigo. Y Dios quiere crear una nación santa. Mira lo que dice el Éxodo 25:8. Y que hagan un santuario, ese es el tabernáculo, para mí, para que yo habite entre ellos.
un Dios sin necesidad, desea morar entre su pueblo. El carácter de Dios al que yo he venido aludiendo desde el principio en el libro del Éxodo, tú puedes verlo de diferentes maneras y de diferentes aspectos de su carácter, sus atributos, pero con claridad tú ves la santidad de Dios, tú ves la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, un Dios que es veraz, que no miente. Tú ves a un Dios de misericordia y tú ves a un Dios que es el autor de la historia. Él escribe la historia. Él escribe la historia que nosotros vivimos. Y en Éxodo 9:16 dice, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, es hablándole a Faraón, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En la medida en que Dios obra, Dios está declarando su poder y su nombre está siendo proclamado por toda la tierra, porque Dios quiere dar a conocer quién Él es, porque sin el conocimiento de Dios de quién Él es, el pueblo no puede ser salvado. Bueno, decía que el tema central del libro del Éxodo es la redención. Y no solamente la redención, es la muestra del Dios redentor. Escucha lo que Dios dice en Éxodo 6:6. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora mira el lenguaje que Dios usa. Os sacaré de debajo de las cargas. Yo no puedo pasar lenguaje de ese tipo por alto y seguir hacia adelante. Porque cuando Dios dice los sacaré de debajo de las cargas, Dios me está diciendo, yo sé cuánto te pesa lo que tú tienes ahora. Dios no dice simplemente te voy a sacar de Egipto, yo te voy a sacar de las cargas, de las cosas que te pesan. Ahí está el carácter de Dios revelado. Te voy a sacar de debajo de las cargas y os libraré de su esclavitud. Yo lo voy a hacer. Os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora yo pudiera pensar, pero no podía hacer eso sin esos juicios tan grandes que vino. Y yo te voy a enseñar la razón de los juicios grandes. Yo tengo que entender que cada vez que Dios hace eso es porque Dios entendía no había mejor forma de hacerlo. De manera que los juicios grandes fueron la mejor forma de librar al pueblo de las cargas que ellos estaban teniendo, porque los juicios grandes tenían un propósito. No solamente para los egipcios, tenían un propósito para el pueblo de Israel, y lo vamos a ver en un momento. Entonces ese Dios redentor que sale a reducir a lo largo del libro del Éxodo es mejor visto en un solo hecho, es la celebración de la Pascua, que usted conoce, ¿verdad? La 10ª plaga, cuando el pueblo judío, el ángel de la muerte iba a pasar por el pueblo de Egipto, y entonces los primogénitos de los judíos, de los hebreos, iban a ser librados, sacrificando un cordero de 1 año de edad, sin pecado, sin mancha, apuntando a Cristo, y con su sangre le iban a colocar sobre los dinteles, y el ángel de la muerte, cuando viera esa señal, no iba a tocar a esos primogénitos de esas familias. Ahí estaba el Éxodo apuntando a la persona de Cristo. Si tú piensas Cristo en el Éxodo, esa es una de las ocasiones donde Cristo está en el Éxodo, pero hay otras ocasiones más adelante por igual. Esa Pascua es tan reconocida de tal forma, como ya lo acabo de explicar, que Pablo llama a Cristo nuestra Pascua en 1 Corintios 5:7. La Pascua hebrea, ahora en el Nuevo Testamento, es Cristo. Está la conexión directa entre uno y otro. Él es esa sangre a través de la cual nosotros debemos ser liberados. Ahora, otra de las cosas que yo quiero que podamos ver, y esto es válido para toda la Biblia, yo necesito ver la Biblia como una sola teología, le llamamos teología bíblica, que comienza en el Génesis y termina en Apocalipsis sin desconectarse. No hay desconexión entre los libros, no hay desconexión entre los temas. Es un solo tema, son 66 libros con un solo tema, que es el tema de la redención. Entonces yo voy a enseñarte ahora, lo voy a leer porque no tenemos la proyección, de qué manera el libro del Génesis y el libro del Éxodo se conectan. Vamos a comenzar en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sed fecundos, Génesis 1:28.
Cuando Dios comienza a trabajar con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y Dios le dice a Jacob que se vaya a Egipto, esto es lo que Dios le dice a Jacob en 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, ese es el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Lo que Dios le dice a Adán y Eva en 1:28, sed fecundos, le dice a Jacob, sé fecundo y multiplícate. Punto y coma. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Sigue ese tema. Génesis 1:28, sed fecundo. Génesis 35:11, sed fecundo. Terminamos el Génesis, nos vamos al Éxodo. Éxodo 1:7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. ¿Cuál fue el mandato en Génesis 1:28? Sed fecundo y ¿qué cosa? Dominar la tierra. ¿Qué dice el texto que ellos hicieron? Fueron fecundos y eran poderosos en gran manera. Estaban dominando la tierra y la tierra se llenó de ellos. ¿Te das cuenta que no hay una desconexión en la temática de la teología bíblica? Te voy a mostrar la fecundidad de otra manera. La cantidad de personas que llegó a Egipto cuando Jacob y sus descendientes decidieron bajar fueron 70 personas. 70 solamente. Número de personas que salieron de Egipto al desierto, hombres solamente de más de 20 años de edad, contaron 603.550. Sin contar las mujeres ni los niños. De manera que se estima que no menos de 2 millones de personas, si habían 603.000 hombres, y ahora tú cuentas mujeres y niños, no menos de 2 millones de personas salieron para el desierto. ¿Tú crees que fueron fecundos de 70 a 2 millones? Número de personas que llegaron a la tierra prometida, 601.730. Prácticamente hombres de más de 20 años, que era como se hacían los censos. Prácticamente la misma cantidad de personas que salió, llegó. De manera que el mismo número de personas que nació en el desierto, así mismo se murieron en el desierto. Se murió mucha gente en el desierto, en 40 años. Pero esa es una nación, ¿verdad?, que supo ser fecunda y tú puedes ver la continuación de la historia desde el Génesis. Dios, Redentor, sale a relucir en el Éxodo, pero también la fidelidad de Dios sale a relucir. Escucha lo que dice Éxodo 2:24. Oyó Dios su gemido, el gemido del pueblo, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esa expresión de Dios fiel a su pacto aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento múltiples veces. Dios se acordó de su pacto. Cuando vio las cargas sobre la nación judía, una de las cosas que vino a su mente, por así decirlo, es que yo juré, hice un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces oye lo que Dios dice en Éxodo 3, 13 al 14. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Pero lo primero que Dios le dice a Moisés es, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo me he acordado del pacto. Ok. Entonces yo voy a regresar a los hijos de Israel y le voy a decir que este Dios del pacto me ha enviado. Pero me van a preguntar que cuál es su nombre. ¿Qué le digo? Yo soy. El Dios autosuficiente, el Dios que no necesita de nada ni de nadie, el Dios que es suficiente en sí mismo. Dios hizo una promesa a los patriarcas y Dios ha continuado, en este caso del libro del Éxodo, el cumplimiento de la promesa. Déjame leerte otro texto más, Éxodo 6:3. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. 6:5. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto.
El Éxodo es simplemente la continuación de la promesa que ya Dios hizo en Génesis. Me he acordado de mi pacto, me he acordado de mi pacto, me he acordado de mi pacto. Por eso que estoy viniendo donde ti, Moisés, porque yo voy a continuar lo que ya yo comencé. Tienes que ver el Éxodo como una continuación de algo que ya Dios había comenzado a hacer anteriormente. Lo que estoy tratando de hacer en esta primera noche para que ya el pastor Pepe continúe en lo adelante es que cuando usted comience a ver el desierto y las dificultades y las aplicaciones y quizá usted se vea ahí usted mismo, usted pueda recordar en primer lugar, sí, pero el carácter de Dios es otro. El desierto, la aridez del desierto, la sequedad del desierto, la carencia del desierto no tipifica, no simboliza el carácter de Dios, porque ese no es el carácter de Dios. Y yo quisiera que usted se recordara de versículos que estamos usando, de expresiones que estamos trayendo, para que pueda ver que ese Dios del desierto es un Dios con un carácter muy distinto al carácter del desierto mismo. Una vez más, escucha a Dios hablando en Éxodo 4, 22, 23. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo y mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Wow. Más adelante Dios dice en su palabra, le dice al pueblo, yo he dado a naciones por ti, yo he entregado a naciones por ti. Y aquí tú tienes. Yo te estoy pidiendo que deje ir a mi hijo al desierto, Israel, mi primogénito, y te has negado. Como parte del juicio que voy a traer sobre ti, yo te voy a quitar tu primogénito y así entonces dejarás ir a mi hijo. Tú puedes ver hasta dónde llega nuestro Dios, mi Padre, que me llama mi hijo, para darme la abundancia de vida que Él quiere darme. Cuando Él es capaz de hacer cosas como esta hasta lograr los propósitos que Él quiere. Lamentablemente, después de 40 años en el desierto, el pueblo que fue llamado mi hijo no obedeció. Y Moisés entonces le saca en cara al pueblo, ya en Deuteronomio, pero es parte del Éxodo, ¿verdad? En cuanto a la salida, le saca en cara al pueblo y le dice lo siguiente, ¿así pagáis al Señor? ¿Con esa desobediencia le pagáis al Señor? Oh pueblo insensato e ignorante, escucha, ¿no es Él tu Padre que te compró? Moisés le está recordando al pueblo dos cosas. Una, la paternidad de Dios. Y dos, Dios te compró. Te compró a precio de sangre. No en la cruz que no había ocurrido. Tú tienes que recordar que Dios dio a muchos primogénitos por ti. Tú eres su nación primogénita. Dios le quitó la vida a muchos primogénitos que cuando perdieron la vida convencieron a Faraón de que te dejara ir. ¿Así le va a pagar a Dios? ¿Ves el carácter de Dios? El carácter fiel, paterno, bondadoso, capaz de hacer lo indecible por sus hijos. Y el texto termina de Deuteronomio 32:6 diciendo, Él te hizo y Él te estableció. Israel no era nación, te hizo nación, te formó, te preservó, te estableció. De esa misma manera, Dios me encontró en un mundo de pecado y de no salvación, me hizo su hijo, me formó, me está preservando. ¿Cómo la voy a pagar? En obediencia. Obedeciendo lo que Él nos llama a obedecer. Dios llama a Israel. Tienes que verte ahí. Cada vez que tú piensas en Israel, recuerda, hoy en día nosotros somos su pueblo. Él llama a Israel, mi pueblo, mi posesión. Escúchalo en Éxodo 3:7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y luego entonces le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Se lo dice en 5:1, en 7:14, en 8:1, en 8:20, en 9:1, en 10:3
y es a ese pueblo que él posteriormente le llama mi posesión. Y entonces, para sacar al pueblo al desierto, Dios trajo juicio sobre Egipto, trajo las 10 plagas. Propósito de las plagas, yo decía, ¿verdad?, que yo te iba a tratar de mostrar el propósito de las plagas. Porque Dios le dice a Abraham, antes de que Abraham conociera toda esta historia, tus descendientes van a llegar a Egipto, se van a multiplicar, van a pasar 400 años. Y después yo lo voy a sacar de ahí con grandes juicios. ¿Se acuerdan de esa frase? Y yo decía, pero pudiéramos preguntar, ¿pero por qué con grandes juicios? Y no podría ser de otra manera. Pero escucha ahora como Dios dice en Éxodo 8:22. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén. Gosén era el área de Egipto donde ellos vivían, en la que mora mi pueblo. El día que yo vaya a traer plagas, yo voy a separar a Gosén. Dice Dios, yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Propósito número 1 de las plagas. Egipto, tú vas a ver una diferencia entre ustedes y la tierra de Gosén. Ustedes se van a llenar de insectos, y en Gosén no va a pasar nada, tú lo vas a conocer. Cuando eso ocurra, tú vas a ver que el Dios de la gente de Gosén no es igual a estos dioses paganos que tú adoras. ¿Qué Dios está tratando de hacer con los egipcios? De traerlo hacia Él, de sacarlo de sus dioses paganos, de llamarle la atención. Tú, estos dioses paganos, cada una de las plagas que Dios trajo representaban dioses paganos que ellos adoraban de una u otra manera. El Nilo se convirtió en sangre, el Nilo era adorado como Dios. Eso es lo que Dios hace, Dios juzga a sus dioses y a la vez le dice, mira lo que está pasando en mi pueblo, porque ellos tienen otro Dios distinto. Es como Dios tratando de evangelizarlo, por así decirlo. Vengan a mí, conózcanme. 9:14. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Escuche, ¿para qué? Para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Nosotros leemos eso y oímos como déspota, para que no hay otro como yo en toda la tierra. No, eso no es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, ustedes están acostumbrados a un politeísmo por años. Y ustedes creen que son dioses cuando no lo son. Yo estoy tratando de traer estos juicios para que tú sepas que en toda la tierra hay un solo Dios. Búscalo, acércate, ven a mí. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Dios no iba a mostrar esa cualidad de que Él es el único Dios, que no hay nadie como Él, con juicios pequeños o encantos o adivinaciones. Él tendría que hacerlo con cosas tan extraordinarias que quedara evidente, este es el único Dios que hay. Y ahí sale el carácter de Dios también. Éxodo 9:16. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, le dice Dios a Faraón. Esta es otra razón. Yo quiero mostrar mi poder extraordinario, porque no hay Dios como yo, y yo quiero que la tierra conozca quién es Jehová, y para proclamar mi nombre por toda la tierra. 9:29, un poco más adelante. Y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, los truenos cesarán y no habrá más granizo. Escuche, ¿para qué? Para que sepas que la tierra es del Señor. Faraón, la tierra no es tuya. Tú que posees todos los tesoros de Egipto, tú que te crees dueño de Egipto, tú tienes que entender que hay un Dios que es dueño de esa tierra. Y yo te voy a demostrar a través de mi siervo la realidad de eso, porque Él te lo va a anunciar primero. Oye lo que Él va a decir, oye lo que Él está diciendo. Cuando yo salga de aquí, Faraón, yo voy a extender mi mano. Cuando yo extienda mi mano, todos los granizos que están cayendo en este momento se van a parar. Cuando eso ocurra, tú debes saber que la tierra es del Señor. Dios se está revelando a los egipcios. Se está revelando a los egipcios como el único Dios, como no hay nadie como Él, de tal manera que ellos pudieran abandonar sus dioses y acercarse, pero no lo hicieron.
Ahora, las plagas tuvieron un efecto sobre el pueblo hebreo. Cuando Dios hace algo, Él no solamente está llamando la atención sobre el impío. Nosotros a veces oímos, bien o no, pero son cosas que oímos. Hay un terremoto, por ejemplo, en Nepal, como acaba de ocurrir. Y a veces oímos gente decir, bueno, en una tierra que no conoce a Dios, quizás se arrepienten. Pero a nosotros se nos olvida que el terremoto de Nepal debiera hacer algo, no solamente en aquellos que estaban en la tierra del terremoto, sino que debiera hacer algo en nosotros. Porque nosotros debiéramos exclamar y decir, Dios, gracias por tu misericordia, porque la realidad es que nosotros pudiéramos ser merecedores de otro terremoto y por alguna razón tú nos has extendido misericordia, gracias. Las obras de Dios deben llamar la atención del incrédulo y del creyente. Mira cómo lo hizo en el tiempo del Éxodo. Éxodo 14:31. Cuando Israel vio el gran poder, Israel, pueblo de Dios, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, las plagas, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. ¿Puede entender ahora mejor por qué los grandes juicios eran necesarios? Número 1, eran juicios sobre los dioses paganos. Número 2, estaba Dios mostrando que hay un solo Dios en la tierra. Ven a Él. Número 3, mi pueblo que se va a ir al desierto necesita tenerme temor reverente y tiene que creer en mí. ¿Qué fue lo que hizo en Israel? El pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Porque imagínate Moisés dando dirección en el desierto y que nadie lo siguiera. En el Éxodo tú ves el amor de Dios expresado de diferentes maneras, la misericordia de Dios, pero te voy a ir dando algunos pasajes brevemente. Éxodo 15:13 dice, en tu misericordia, la palabra ahí para misericordia es Hesed. Tenemos a alguien que fue miembro de nosotros en la IBI que nombró a su primer hijo Hesed, que implica misericordia, amor leal, fidelidad, lealtad. En tu misericordia has guiado al pueblo. El pueblo fue guiado por el desierto como un acto de misericordia de Dios. El pueblo que no conocía a Dios es sacado al desierto para que me conozca en el desierto y al conocerme pueda ser bendecido. Dios los condujo como un acto de misericordia. Dios llama a su pueblo en el 19:5 mi especial tesoro. Y en Éxodo 6:7 dice, y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. ¿Tú puedes pensar en expresiones más tiernas que esas? Que Dios nos llama mi especial tesoro. Que Dios nos dice, te voy a tomar y te voy a llevar. En algunas traducciones dice, te voy a tomar de la mano. Te voy a llevar y yo seré tu Dios. Y que Dios te diga, en mi misericordia te voy a guiar al desierto. Te voy a pasar por el desierto. Pero yo quiero que sepa que es mi misericordia la que te está llevando. Recuerda que cuando Cristo fue al desierto por 40 días, el texto dice que el Espíritu de Dios lo empujó al desierto. De manera que Cristo no se encuentra en el desierto empujado por Satanás, sino empujado por el Padre, que estaba allí con el Hijo en el desierto, la misericordia de Dios. Y eso es lo que el libro del Éxodo también dice. En tu misericordia, Hesed, o Hesed, has guiado al pueblo a través del desierto. Dios le dijo lo que el desierto iba a hacer en ellos, o el propósito que tenía. Lamentablemente, el desierto no lo logró. Pero escucha el propósito de Dios con la nación en el desierto. Éxodo 19, 3-6. Y Moisés subió hacia Dios. Y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Y como os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Oíste lo que Dios dijo? Número 1. Moisés, ve y dile a Jacob, a Israel, vosotros habéis visto las plagas, lo que he hecho, el poder desplegado. En otras palabras, ustedes tuvieron evidencia de quién yo soy. Número 2, ustedes vieron
como los trajes sobre alas de águilas. Te abrí un mar entero para que pasara. Y te he traído a mí. El desierto era Dios trayendo a su pueblo a Él. Porque ahí era que Él se iba a encontrar con ellos. Y entonces le dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis, escucha el propósito del desierto, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Es la misma fraseología para nosotros en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios llama a Israel mi posesión, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú puedes ver el paralelismo de cómo Dios llamó a Israel, cómo Dios nos llama a nosotros en el Nuevo Testamento. De tal forma que cuando Dios dice de Israel, tú eres mi hijo, mi especial tesoro, tú tienes que verte de la misma manera. Y cuando Dios entonces revela su paternidad de esa manera, tú debes recordar al Dios del desierto de una forma distinta como te lo han pintado. Tienes que recordar al Dios de las plagas de una forma distinta como te lo han pintado. Las plagas tenían un propósito bueno. Eliminar los dioses paganos, llamar a los egipcios al verdadero Dios, crear temor santo reverente en su pueblo y que ellos también pudieran entonces relacionarse con Él por lo que Él es. Éxodo 20:20, cuando Dios va a dar los 10 mandamientos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, el pueblo está temblando, porque el monte está siendo sacudido, hay truenos, hay terremotos. No temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros. Escucha ahora. ¿Y para qué Dios quiere que yo me atemorice? Te voy a leer todavía el resto. Escucha. Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros. Temor reverente. Pero ¿para qué Dios quiere eso? Yo no encuentro nada bueno en eso. Para que no pequéis. Te estoy haciendo bien. Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando yo me revelo de esa manera y los truenos y el relámpago y la humareda crean ese sentido de y de reverencia y hay como un temor santo en ti, ese temor que te amedrenta es para tu bien, porque si no lo tienes vas a pecar y si peca vas a cosechar consecuencias. Lo estoy haciendo para que no pequéis y Dios lo revela. ¿Te das cuenta cómo Dios revela su carácter en el Antiguo Testamento, en este caso en el Éxodo, de una manera tan paternal, tan protector, tan personal para con nosotros? Para que no pequéis, porque quiero que seas una nación santa. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.